Personas cercanas a Cuco Sánchez dicen que guardaba una lista corta que nunca dejó de doler. No era un documento formal, solo 6 nombres que no pudo perdonar. Un galán de cine que convirtió la ranchera en espectáculo. Un perfeccionista que cronometraba todo, hasta el caballo. Un poeta nacional tan querido que su sombra lo cubría todo. Y voces tan poderosas que hacían olvidar al público al autor detrás de la canción. ¿Quieres saber quiénes eran y por qué cada uno le cortó tan hondo? Abramos la lista. Luis Aguilar, galán de cine versus trovador errante. A mediados de siglo, pocos ídolos charros brillaban como Luis Aguilar. Postura perfecta, sonrisa hecha para la pantalla grande y una voz que llenaba palenques con carisma sin esfuerzo. Para el público era la estatua terminada. Para Cuco era el disfraz que amenazaba con tragarse al hombre. Ahí estaba la herida. Cuco creía que la tradición era una cicatriz que se llevaba puesta. Aguilar la hacía parecer un traje bien planchado. A los productores les encantaba juntar opuestos, así que los unieron en los años 50, seguros de que las chispas se traducirían en taquilla. Y sí, hubo chispas, pero no de las que nadie quería. Los primeros conciertos conjuntos dejaron al descubierto las grietas muy rápido. El equipo de Aguilar llegaba con hojas de pista, cronómetros y marcas de luces que convertían el escenario en un teorema geométrico. Cuco venía de la escuela cantinera de la verdad. Una toma, nervios al rojo vivo, nada de barniz. Donde Aguilar quería cortar la trompeta en el compás 16 para un apagón limpio, Cuco pedía un compás más. Déjamelo sangrar, para que la línea muriera naturalmente en la sala. Los técnicos recordaban una pausa en el set, polvo en las luces, violines afinando hacia el sol, cuando Cuco murmuró: «El público no paga caras bonitas, paga la verdad». La frase corrió entre el equipo como fuego en pasto seco. Aguilar no respondió, nunca gastaba líneas, pero su gente añadió en silencio una cláusula al plan de rodaje. Nada de cambios de último minuto en los arreglos. Desde entonces, el mariachi cargaba 2 carpetas. La partitura de Aguilar, cerrada y precisa. La de Cuco, rayada a lápiz con posibles rayentandos y repeticiones opcionales. Monterrey lo empeoró. Aguilar llegó ensayado y puntual, con un mariachi que se movía como un solo cuerpo. Los jinetes habían practicado la entrada hasta que los cascos del caballo caían entre los acentos del tambor. Cuco, con la voz áspera de la noche anterior, quería reescribir versos sobre la marcha, cambiando una estrofa según el ánimo de la gente. «Esto no es una serenata de barrio», habría soltado Aguilar mientras un asistente ajustaba la silla. «Prefiero el barrio a la mentira», replicó Cuco. Los periódicos no tuvieron piedad. Galán de cine versus trovador errante. Cuanto más lo repetían, más se grababa. En los sets de filmación, la brecha se ensanchaba. Aguilar llegaba temprano, guión subrayado, botas lustradas, reflejando los arcos blancos de los Fresnels. La continuidad importaba. Una ala mal puesta podía arruinar una edición. Cuco entraba con cigarro encendido y un chiste. Luego improvisaba un pareado en medio de la toma porque el eco del foro lo pedía. El asistente gritaba «¡Corte!» y daba 2 vueltas intentando recuperar el horario. Aguilar mantenía distancia. Nunca una reprimenda de compañero, siempre un silencio de general, pero todos sentían el frío. Un camarógrafo recordó la versión práctica del desprecio. Aguilar clavaba la marca al centímetro. Luego se negaba a repetir tomas por cobertura, si sospechaba que Cuco podía improvisar algo mejor. Sus fans también se dividieron. La base de Aguilar buscaba el espectáculo, la entrada, el corte del traje, la certeza de un clásico servido tal cual se recordaba. Los fieles de Cuco querían peligro. ¿Aguantará la nota? ¿Romperá el verso? ¿Dirá la verdad aunque se quiebre? Entre bambalinas, los promotores aprendieron a poner barreras. Camerinos separados, pruebas de sonido escalonadas, 2 regidores en vez de 1. Se añadió una cláusula de no vises fuera de horario,
después de que Cuco arrastrara a las trompetas a un son jalisciense improvisado y la señal de final de Aguilar perdiera su luz. Los músicos lo sufrían más. Un vihuelista bromeó después que cargaban aspirinas para la precisión de Aguilar y Mezcal, para la improvisación de Cuco, y nunca sabían cuál iban a necesitar primero. Lo que mantuvo abierta la herida no fue un estallido, sino 100 desaires pequeños. El equipo de vestuario de Aguilar pedía que el humo de los cigarros de Cuco no rozara los trajes de charro. Cuco ponía los ojos en blanco y cantaba un verso sobre perfumes y farsantes en el siguiente ensayo. Aguilar solicitaba que las transiciones siguieran el orden impreso. Cuco cambiaba 2 canciones de lugar porque sentía el ambiente melancólico. La respuesta de Aguilar dolía más que un grito. Simplemente dejó de mirar en dirección a Cuco, actuaba para la cámara, para el público, para el ideal del espectáculo, para todo, menos para el hombre que osaba manchar las líneas. ¿Se gritaron alguna vez? Number. Hicieron algo más frío. Compartieron escenarios como 2 hombres leyendo un acuerdo de custodia, iguales por contrato, distantes por credo. No era pequeñez, era filosofía. Antonio Aguilar, disciplina versus instinto. Con José Alfredo, la rivalidad de Cuco se trataba sobre todo del tamaño de una sombra. Con Antonio Aguilar, era cuestión de temperamento, irreconciliable y evidente desde el segundo en que respiraban el mismo aire tras bambalinas. Ambos eran pilares de la ranchera, pero la vivían como credos opuestos. Cuco era el bohemio empedernido, el que escribía en servilletas manchadas de tequila y convertía los ensayos en confesiones. La primera prueba llegó en una gira conjunta de mediados de los 60 que en papel parecía perfecta y en la práctica se estrelló. Los promotores la vendieron como la celebración de 2 Méxicos. El charro espectacular y pulido frente al poeta crudo de cantina. El primer día destapó las grietas. El jefe de producción de Antonio repartió hojas de llamado con horarios minuto a minuto. El equipo de Cuco llegó con una lista de canciones garabateada y la promesa de leer el ambiente. En la prueba de sonido, Antonio caminó el escenario contando pasos de la pata a la bocina, 4 zancadas, levantar la barbilla, soltar la primera nota, mientras un asistente ensayaba la entrada del caballo al compás exacto. Cuco apareció tarde. Probó 2 tonalidades distintas para la primera canción y pidió a las trompetas que sostuvieran la última nota hasta que doliera. Noche tras noche, la misma fricción. Cuco improvisaba, alargaba versos, pedía al mariachi repetir líneas según el ánimo. Antonio insistía en que el público merecía un espectáculo que honrara su tiempo y su dinero. Apretado, exacto, espectacular. Un comentario desde los camerinos en Monterrey se filtró a la prensa. Antonio quejándose de que la gente venía a un concierto, no a caprichos de cantina. El cine solo profundizó la brecha. En los rodajes, Antonio llegaba temprano con el guión subrayado en 2 colores, marcaba las líneas de cámara con el cuidado de quien camina en la cuerda floja. La continuidad era sagrada. El ala del sombrero, el ángulo de la espuela, la mano en la rienda. Cuco entraba con cigarro y chiste, improvisaba un pareado en medio de una toma, porque el eco del foro lo pedía. El asistente gritaba ¡corte!, reiniciaba y veía media hora evaporarse. En medio del caos, Antonio por fin explotó. Esto no es una serenata al amanecer, es cine. No hubo pelea a gritos, solo una bajada de temperatura que todos sintieron en los huesos. Para Cuco, el mensaje era claro. La máquina odiaba la sangre. Sus equipos aprendieron a maniobrar como diplomáticos. Camerinos separados. Pruebas de sonido escalonadas. 2 regidores, 1 para cada bando. El mariachi cargaba partituras gemelas. La versión de Aguilar con tempos fijos y cortes marcados. La de Cuco, rayada con rayentando. Opcional, repetir, sostener si el público canta. Cuando una luz de entrada falló porque Cuco agregó un verso al vuelo, el iluminador de Antonio impuso una regla dura. Ningún cambio no documentado una vez iniciado el show. No era pequeñez, era filosofía.
Antonio creía que el rigor dignificaba al público. Entradas exactas, armonías afinadas, un final que sonara como carga de caballería. Su espectáculo fundía charreada, cine y concierto en algo capaz de llenar los recintos más grandes y empezar en punto. Cuco creía que el rigor podía embalsamar el sentimiento. Una ranchera, para él, necesitaba aliento. Rubato, una grieta en la voz, el riesgo de fallar ante todos. Una canción sin peligro es vidrio de museo, decía a los músicos entre bambalinas. Antonio respondía, una canción sin forma es un ensayo. Los promotores intentaron fabricar la paz. Un sello propuso un sencillo compartido. Lado A, un corrido con toda la producción de Antonio. Lado B, una ranchera desnuda de guitarra y voz de Cuco. La reunión comenzó cordial y terminó donde siempre, el tempo. Antonio quería el metrónomo para proteger al ensamble. Cuco pedía libertad para empujar y jalar hasta que la letra coincidiera con el pulso de la sala. Una prueba se derrumbó cuando Cuco agregó un compás y las cuerdas entraron antes de tiempo. Todos culparon el método del otro y el proyecto murió en silencio. El público percibía la tensión y, en cierto modo, la disfrutaba. En los programas compartidos se podían mapear las lealtades por pasillo. Las familias de domingo buscaban el espectáculo, el brillo del traje, la precisión de una nota alta perfectamente colocada, el drama de la entrada del caballo justo a tiempo. Los noctámbulos y fieles iban por la herida. Una sílaba arrastrada que sabía a medianoche. Un verso cambiado por un relato inesperado. La sensación de que la canción podía quebrarse y llevarte con ella. Cada ovación era un voto. Ninguno era ingenuo respecto a ese marcador, y ninguno estaba dispuesto a conceder la premisa. Los pequeños roces mantenían la herida abierta. El jefe de vestuario de Antonio pidió una nota de no fumar en pasillos de vestuario, porque el humo de Cuco se impregnaba en los trajes de charro. Cuco respondió dedicando un show a los perfumes que ahogan la verdad. El regidor de Antonio exigió que las transiciones siguieran el orden impreso. Cuco invirtió 2 canciones porque el público ya coreaba la segunda. Antonio jamás lo reprendió. Simplemente dejó de compartir miradas en el escenario, como si reconocer al otro fuera ceder terreno. Hubo momentos humanos que casi cerraron la brecha. Una carne asada después de una matiné donde se guardaron las hojas de llamado y el mezcal suavizó los bordes. Cuco tarareó un verso, Antonio sumó una armonía y por 5 minutos sonó un solo México. Pero a la mañana siguiente llegó la prueba de sonido de las 10, el cronograma y 2 hombres que no podían fingir que las reglas del otro les cabían en el alma. José Alfredo Jiménez, la sombra que no se movía. Si quieres entender el mito de la ranchera moderna, coloca a José Alfredo Jiménez y a Cuco Sánchez en lados opuestos de un cañón y escucha el eco. Ambos fueron autodidactas, ambos escribieron lo que dolía, ambos convirtieron el habla común en himnos que podías gritar desde una puerta a las 2 de la mañana. Pero desde los años 50, los panelistas de radio, los cronistas y los maestros de ceremonias repetían la pregunta letal: ¿quién es la voz de México? Ahí es donde el resentimiento echó raíces. En la XW y en los palenques, los grandes intérpretes, Lola Beltrán, Javier Solís, Amalia Mendoza, solían abrir con el repertorio de Jiménez. No era que consideraran a Cuco menor, era que las estructuras de José Alfredo, armonías directas, melodías sencillas, estribillos hechos para corearse, funcionaban como ritos públicos. En la prensa, esa diferencia se convirtió en destino. A los titulares les encantaba el marco, el rey versus, el trovador. Los carteles compartidos se tensaban. Los apuntadores recuerdan a cada hombre vigilando la lista del otro como si fuera un tablero de ajedrez, cuidando números emblemáticos, evitando duplicados, midiendo en silencio quién arrancaba la primera ovación más fuerte. Un programa en Guadalajara lo cristalizó. La noche después de que José Alfredo estrenara una canción,
Un promotor sugirió que ambos la cantaran juntos al día siguiente. Cuco se negó. «No voy a repetir lo que otro inventó a la carrera», habría gruñido en el pasillo. No era mezquindad, era filosofía. Debajo de la rivalidad de titulares había dolores prácticos que nunca salen en los carteles. Editoriales y prestigio. Cuando un director musical de televisión armaba un popurrí con clásicos de Jiménez, El Rey, Si nos dejan, La media vuelta, eso significaba arreglos, tiempo al aire y regalías inclinadas hacia un solo lado de la balanza. Gravedad de programación. Una vez que una orquesta tenía media docena de partituras de Jiménez listas al nivel de concierto, los productores recurrían a ellas bajo la presión del reloj. Memoria muscular del público. Cuanto más canta una nación un mismo estribillo, más cualquier otro se siente como un desvío. Artísticamente tocaban fibras distintas. Jiménez escribía con trazos grandes y elementales. Dignidad en la pena, rendición orgullosa, el destino como compañero de copas. Sus melodías invitaban a 1000 gargantas a unirse en la última línea. Las mejores canciones de Cuco eran más estrechas y cortantes. Cartas a una sola persona, escenas de un cuarto al que no debiste entrar, donde los versos de José Alfredo prometían un amanecer en la siguiente colina. Los de Cuco se quedaban en la mesa después de que todos se habían ido, contando el costo. Los intérpretes que buscaban himnos se inclinaban naturalmente por el primero. Los que querían el sabor del hierro en la boca buscaban al segundo. En las juntas de programación, los himnos solían ganar. Cuando José Alfredo murió joven en 1973, la sombra creció. Estatuas, calles, homenajes televisados. México le construyó un salón eterno, como debía ser. Pero ahí estaba la paradoja que desvelaba a Cuco. Perdió a un hermano en el dolor y ganó una montaña que le tapaba el sol. A una persona puedes superarla una noche. A un mito no lo superas en décadas. Después del 73, la comparación se incrustó en cada presentación. Otro de nuestros grandes compositores en la línea de José Alfredo. Y hasta los elogios que querían honrar a Cuco sonaban como si lo colocaran detrás de la coma de otro. ¿Odiaba Cuco a José Alfredo? No en la forma limpia que quiere el chisme. Odiaba la sensación de ser medido primero contra la silueta de otro hombre, y solo después por sí mismo. Lola Beltrán. Cuando la cantante eclipsa al compositor. Hay un poder que solo un intérprete posee: entrar en una canción y hacer que el público olvide que alguien la escribió. Lola Beltrán manejaba ese poder como un trueno. Cuando cantaba Cama de Piedra o Anillo de Compromiso, teatros enteros se ponían de pie como si hubieran presenciado el origen mismo. En los sets de televisión de la Ciudad de México en los años 60, el choque era visible antes de que sonara una nota. Lola llegaba impecable, rodeada de asistentes con fundas de vestuario y partituras marcadas. Cuco entraba tarde, cigarro encendido, humor cambiante según la hora. La perfección tomaba tiempo, así que Lola pedía repeticiones hasta que cada cuerda y cada vocal coincidieran con la imagen en su cabeza. Un director pedía una más por seguridad, y ella respondía, una más por honor. Cuco, con el sombrero arrojado sobre una silla, soltaba una frase que se pegaba a las paredes. La música no es un vestido que se ajusta, es un grito que se arranca. Lola dominaba los espacios de élite, bellas artes, salones diplomáticos, capitales extranjeras, y vestía la ranchera como alta ceremonia. Frases largas sostenidas por una orquesta, un vestido que convertía el aliento en espectáculo, un close-up calibrado al crescendo de una trompeta. Cuco trataba la cantina como sacramento, rubato que seguía un latido, letras puestas como confesiones, un verso que podía quebrarse si la verdad lo exigía. Sus caminos tenían que cruzarse, jamás podrían fundirse. A las disqueras les encantaba juntarlos en programas de variedades y galas porque la fricción vende. Lo que a Cuco le punzaba no era solo la grandeza de Lola, sino el ritual que difuminaba creación e interpretación.
Programas y transmisiones televisivas acreditaban la voz, no la pluma. Popurrís que cosían 3 canciones de Jiménez y una de Cuco en un solo momento Lola, hacían que la autoría se desangrara en la alfombra. En los ensayos, a veces los arreglistas abrían sus boleros más austeros en espectáculos de orquesta completa. Redoble de timbales, cuerdas dobladas, porque así lo pedía el salón. Los huesos seguían siendo suyos, el cuerpo ahora caminaba como de ella. Cuco sabía que la voz de Lola había llevado su obra a salas donde quizá nunca habría llegado. También sabía que cada vez que ella la cantaba, alguien salía del teatro convencido de que había nacido de su garganta. La etiqueta tras bambalinas se endurecía en pequeñas guerras. El equipo de Lola exigía tonalidades fijas y codas cerradas para la coreografía de cámaras. Cuco prefería alargar unas sílabas y la línea pedía más sangre. Ella llevaba un metrónomo en la cabeza, él un reloj en el pecho. Un director de orquesta sugirió un punto medio, sostener la fermata, pero marcar la entrada con su gesto y su respiración. Funcionó 6 compases. Luego el instinto los arrastró de nuevo a orillas opuestas. Amalia Mendoza. Crédito que se desvanece. Amalia Mendoza tenía una voz como campana de iglesia a medianoche, solemne, pesada, imposible de ignorar. Los compositores le confiaban sus mejores obras, Cuco incluido, y sin embargo, el mismo éxito que un autor sueña, encontrar la voz, se convirtió en herida. A medida que los programas de Amalia se inclinaban hacia Amarga Navidad o Un Mundo Raro de José Alfredo, Cuco sentía que sus joyas volvían al cajón. «Prefiere lo que no es mío», murmuraba a los amigos con una copa que no consolaba. Una grabación en vivo selló el rencor. Amalia terminó «Échame a mí la culpa», y el público explotó, bravo tras bravo. En camerinos, Cuco cerró su puerta. «Las grandes voces olvidan de dónde vienen las canciones», dijo, demasiado bajo para los micrófonos. No era que ignorara su catálogo. Lo había grabado, lo había elevado. Pero la aritmética de la atención siempre parecía volverse contra el autor, y Cuco se tomaba cada porcentaje como una puñalada. Amigos en común intentaron la fórmula clásica, una cena, una tregua, una promesa de hacer algo juntos. Nunca cuajó. Él confiaba en el riesgo del momento, ella en el peso de la preparación. Él creía que una nota quebrada podía decir la verdad. Ella, que una impecable podía dignificarla. Ambos tenían razón. Ambos sentían que el otro estaba equivocado. Y en ese empate se formó una especie de sal. Javier Solís. La gloria que se escapó. Algunas heridas no sangran, zumban. Javier Solís fue ese zumbido para Cuco, el rey de voz aterciopelada cuya mera existencia discutía el modo de ser de Cuco. Disciplina, puntualidad, refinamiento. Solís encarnaba la virtud de la voz bien hecha, la catedral del control respiratorio. Cuando grabó Sombras y Renunciación de Cuco, los discos se vendieron por todas partes, los teatros se llenaron, y el compositor se desdibujó. Una transmisión compartida todavía hace sonreír con lástima a los viejos técnicos. Solís cantó Sombras con tanta suavidad que el aire se sintió acolchado. El público se puso de pie como saludando al dueño de la canción. Cuco sonrió, delgado como una navaja. En un ensayo radial había pedido cambiar un compás. Javier, Cortés, pidió restaurar el original. No hubo discusión, solo un silencio con filo. De un lado, la espontaneidad, del otro, la fidelidad. Ambos hablaban de respeto. Adoraban a dioses distintos. Luego llegó 1966. Solís murió a los 34, y el país lloró como si hubieran apagado un faro. Para Cuco, el luto fue doble. El hombre se había ido, pero la sombra de su voz nunca sonó más fuerte. Aquí aterrizamos. Esos 6 nombres no eran solo rencores, eran 6 líneas trazadas sobre lo que la ranchera debía ser. ¿Te inclinas hacia el espectáculo pulido o hacia la canción cruda y arriesgada? ¿Qué nombre de esa lista te sorprendió más?
Cuéntamelo en los comentarios, y si esto te tocó una fibra, dale like, compártelo con un amigo que ame la ranchera, y suscríbete para más historias como esta.